Gloria al Señor. De eso se trata el libro. El libro habla acerca del arrebatamiento de la iglesia, pero previo a ello, acontecimientos que fueron profetizados por el Señor, que lo tenemos encima. Y desafortunadamente muchos, no todos, muchos a nivel iglesia han estado muy distraídos y no han podido interpretar o discernir lo que está sucediendo. Pero gracias a Dios que hay un remanente como usted y como un servidor. Amén. Hay un remanente valiente, despierto, hermano, con las lámparas encendidas, esperando que nuestro Señor regrese por su pueblo. Amén. Mire, esta noche, hermano, vamos a hablar acerca de fe para avanzar. De eso nosotros vamos a compartir esta hermosa noche. Fe para avanzar. Ponga ahí, hermano, su mano en su corazón y hagamos una oración por esta palabra. Señor, gracias por tu palabra. Habla mi espíritu, habla mi corazón, Señor. Llega, Señor, a lo más profundo de mi ser. Aumenta mi fe en este tiempo, Señor, de oscuridad, en este tiempo de crisis mundial, Señor. Aumenta mi fe para yo seguir avanzando, Señor, en este trecho histórico que nos encontramos, Señor. En el nombre de Jesús, habla mi corazón, habla mi espíritu. Necesito un encuentro contigo, Señor, en el nombre precioso de Cristo. El pueblo de Dios dice amén. Amén. Vamos a hablar acerca de fe para la avanzada. Estoy escribiendo ahí varios libros ahí, pero hay uno de ellos que estoy escribiendo. En el libro ahí lo anuncio. Hay un trailer ahí atrás del libro ese de Maranata. Permítanme bajar tantito. Donde hablo acerca del trecho histórico en el cual nosotros estamos pasando. No se nos dio una fecha para la venida del Señor, por muchas razones que se me llevaría tiempo compartírselo. Pero este trecho, a partir de Cristo hasta acá, es un trecho histórico, la cual estamos pasando ya 2000 años. Estamos cruzando por un trecho. El profeta Isaías había dicho: tinieblas vendrán sobre el mundo. Pero el profeta también dijo: mas sobre ti será vista su gloria. Es decir, que no importa la densa oscuridad de la historia y sus ajetreos y complicaciones y cambios sociológicos, la iglesia ha de resplandecer. Cristo también lo reafirma diciendo: ustedes son la luz del mundo. Así que desde Cristo hacia acá, este trecho, los teólogos, los escatólogos le llaman el vacío. Es un vacío, porque no hay fecha para la venida del Señor. Eso no significa que Dios, el Padre, no tenga una fecha. Nosotros no sabemos cuándo, pero sí hay alguien que sí sabe. Nada más que Él no te lo va a decir. Y eso lo sabe el Padre. Para el Padre no es un secreto. Pero este es un evento tan grande. Mire, el arrebatamiento de los cristianos va a ser un evento tan grande. Es un evento tan grande, esperado por cielo y tierra. Es tan grande que tiene que manejarse en el misterio, porque no puede ser interrumpido. Y esa es una de las razones por la cual Dios cerró en secreto la fecha, porque no va a permitir que ese evento tan grande sea interrumpido por el diablo. El diablo no sabe, pero él sabe que va a suceder. Y si él sabe que va a suceder y está alerta, presto para permitir que el anticristo surja,
cuánto más la iglesia debe de estar sabiendo también que ese evento va a ocurrir y que estamos al borde de él. Escucha lo que le dije, estamos al borde. Estamos cruzando ahora mismo por el territorio anticristiano de mayor intensidad. Así que es serio lo que vamos a hablar esta noche. Yo no he comenzado a predicar, yo le estoy dando una introducción. Así que hay un trecho de 2000 años. Entonces, ¿para qué se escribió el Nuevo Testamento? ¿Cuál es el propósito de la escritura nueva testamentaria, donde encontramos los 4 evangelios que hablan del Señor Jesucristo como Salvador, Señor y Rey? Las cartas de Pablo que le hablan a la iglesia aspectos de doctrina, sin las enseñanzas paulinas, es decir, de Pablo, no pudiéramos direccionar la iglesia, porque no tuviéramos revelación, no tuviéramos doctrina, no tuviéramos enseñanza, no tuviéramos pedagogía. Sería imposible direccionar la cristiandad en este trecho de oscuridad. Son las cartas de Pablo que nos iluminan para poder direccionar y darle rumbo a la iglesia hasta que la iglesia desemboque a su punto final, que será desenlazado por el arrebatamiento de los cristianos. Y no solamente las cartas de Pablo iluminan, sino la carta de San Judas, sino también la carta de Santiago, sino también la carta a los hebreos, sino también, amén, las cartas de Juan, las cartas juánicas. Y también, por supuesto, el Apocalipsis, que nos habla de los últimos tiempos. Entonces, todas estas cartas nuevas testamentarias que usted y yo leemos son nuestras herramientas, son nuestras antorchas para poder cruzar este trecho. Sin esa carta no podemos lograrlo. Usted está muy serio esta noche, ay Dios mío. En el libro te lo desgloso un poquito mejor. Entonces, cada carta que fue escrita por un siervo de Dios, por un apóstol de Cristo, pasando por este trecho histórico, escuche bien, fueron escritas en el ayer, 100 años antes de Cristo. Fueron escritas ahí en ese tiempo, de Cristo hasta Juan, el último apóstol, que escribió el Apocalipsis en el año 100 después de Cristo, o 96 después de Cristo. Pero a partir de ahí que se cerró el canon, ya el canon se cerró. El canon quedó cerrado, es decir, la estructura bíblica nueva testamentaria quedó cerrada con Apocalipsis. Ya no hay más para escribir en el sentido de la revelación inspirada de Dios. Ya no hay más. Hasta ahí llegó. Y eso es lo que nos habría de servir a nosotros para permanecer entre tanto que lleguemos al desenlace. Por eso que es importante que usted lea las escrituras, porque ellas te van a iluminar, ellas te van a transformar, ellas te van a levantar, ellas te van a hacer avanzar en fe para que tú puedas cruzar el trecho. Porque es un trecho de oscuridad. Y cuando tú lees las escrituras, cada carta, cada libro del Nuevo Testamento es como levantar una antorcha que te sirve para cada momento, para cada época, como una antorcha, mientras tú cruzas por el trecho de la historia. Aleluya. Gloria a Jesús. Sin el Nuevo Testamento no podemos lograr. No podemos cruzar. Gracias a Dios que el Espíritu Santo nos proveyó las escrituras, y como Jesús dijo, Él vendrá y le va a enseñar todo, le va a recordar todo lo que yo les he enseñado, porque todo lo que Jesús enseñó son las herramientas que nos habrían de ayudar para cruzar este trecho histórico. ¿Estamos aquí? Me están captando lo que estoy diciendo, ¿verdad? Bueno, okay. Así que llevamos 2000 años de historia.
Y el periodo de la gracia, que es la cual estamos caminando, y todavía no cierra, este periodo de la gracia va a ser ¡pum!, interrumpido. Y se le marcará un fin. Será interrumpido. ¿Con qué? Con el arrebatamiento de los cristianos. Una vez que la iglesia sea quitada de la tierra, se acabó. ¿Pero qué se acabó? Se acabó la militancia de la iglesia. Se acabó el peregrinaje de la iglesia. Usted y yo deberíamos estar contentos porque es muy probable que nos encontremos, hermanos, al filo de este acontecimiento. Usted debería brincar esta noche de alegría. Gloria al Señor. Bueno, esa fue la introducción. Vamos a entrar a la prédica ahora. Vamos a entrar en materia. Gloria al Señor. Pedro, que está dentro de ese trecho, hablando del año 56 antes de Cristo, está dentro del trecho, nada más que está a principio. Nosotros vamos ya casi de salida, por causa de las señales que nos indican que ya está por terminar, está por cerrarse el periodo de la gracia. Pero Pedro todavía está comenzando cuando leemos esto. Y es impactante lo que vamos a leer. Porque Pedro está hablándole en un mensaje de esperanza a una iglesia dentro del trecho, nada más que al principio del trecho, al principio del vacío histórico. Pedro le está hablando a una iglesia que está siendo perseguida. Y su enseñanza primera y segunda carta de Pedro es la antorcha que los ilumina a ellos en ese contexto histórico. Ahora, ¿qué nos ilumina a nosotros en nuestro contexto histórico? Que nos encontramos por acá casi saliendo del trecho. O sea, casi saliendo de esa línea del tiempo que llevamos 2000 años de cristianismo. También esta carta nos va a iluminar, sí, porque es la palabra de Dios. Es con lo único que nos podemos defender. Por eso le dije, fe para avanzar. Entonces Pedro, hermano, escribe algo impactante a aquella iglesia que estaba siendo perseguida. Porque usted tiene que comprender lo que está pasando. La iglesia en este trecho ha sido siempre perseguida de diferentes mecánicas diabólicas. Y el mundo también es arrastrado. Pero la mira es acabar el cristianismo. Yo quiero que usted comprenda eso. Es acabar con la fe cristiana. No es contra la empresa que están peleando. Es contra la fe cristiana. Usted está serio, hijo de madre. Así que Pedro escribió una palabra de esperanza al principio del trecho, cuando la iglesia estaba siendo perseguida por los césares. En esa época, en el contexto de Pedro, Nerón, y en el contexto del último apóstol que murió a los 100 años, Juan, Domiciano, los persiguió. Pero fueron 10 césares implacables que odiaron la fe cristiana. ¿Y cuál era el plan? Acabarlos. Pero el Imperio Romano en el año 465 después de Cristo, ¡pum!, colapsó, se desplomó y la fe cristiana sigue aquí en victoria. Dale la gloria al Señor. Yo quiero que tú comprendas que hay una fuerza sobrenatural que nos respalda a nosotros. Hay una luz que no se apaga, que ilumina en nosotros. Jesús dijo, porque yo he vencido, ustedes también vencerán. No hay por qué temer. Nuestro capitán, que es Cristo, va delante de nosotros, aleluya. Y no hay retroceso. Dios no nos trajo hasta aquí para irse para atrás. Vamos a pasar el trecho. Hermano, ya estamos casi de salida. Ahora es cuando más usted tiene que tener ánimo. Mire, hermano, ¿cuántos años cree usted que yo tengo?
20. Wow, hermano, gracias por darme tanta esperanza. ¿Cuántos años usted cree que yo tengo, hermano? ¿Cuánto usted me calcula? No, usted dijo la otra día que tenía ya casi 60. Ah, bueno, sí se lo dije, ¿verdad? Bueno. En 3 años yo voy a cumplir 60 años. Yo voy a ser un anciano. En 3 años. Eso se va rápido. En 3 años. Pero ¿cómo? Ah, lo que pasa es que yo me doy mi toque, hermano. Yo tengo mi técnica, cómo superar la cana. Natural, mi pelo no está pintado. Es que es lo que yo consumo. Entonces, yo trabajo mucho en la nutrición. Estoy escribiendo un libro acerca de eso para que la gente deje de estar tan enferma en la iglesia. Entonces, yo tengo un trabajo de nutrición. Entonces hay una serie de cosas que lo que hacen es que me desaceleran el proceso de envejecimiento por los antioxidantes que yo me aplico. Y mi propia sangre que contiene plasma que me la activo. Este es un proceso ahí científico bastante interesante, pero bueno, ese es otro tema. Entonces yo trabajo para nutrir las células madre. Lo que yo le quiero decir es que en 3 años yo voy a ser un anciano, pero no me voy a ver como un anciano. Y ahora que yo voy casi a ser un anciano, mire hermano, yo tengo una fuerza, pero no hablando de la fuerza física, eso es otro asunto, una fuerza mental y emocional. Porque si cuando yo tenía 20 años, yo fui, hermano, apasionado por el Evangelio, entregado, fervoroso. Ahora es cuando más fervoroso y apasionado tengo yo que estar, porque yo conozco más ahora que cuando tenía 20 años. Entonces yo estoy siendo desafiado en mi vida a dar lo mejor. Ahora, esos estados de ánimo están complementados con la parte física también, porque una persona que está desnutrida, por más emoción que tenga, no le sale. Entonces yo trabajo mucho con eso, ¿verdad? Para mantenerme bien. Mary Kay murió a la edad de 96 años y parecía una mujer de 50, porque ella estaba representando el producto que ella estaba vendiendo. Entonces, la cara de ella, sin cirugías, porque su producto, lo que consumía y lo que se ponía. Y se veía como una muchachita, una mujer pero preciosa. Murió casi a los 100 años. Pero en toda su vida demostró que su producto es de calidad. ¿Con qué? Con su modelo de vida, con su ejemplo. Entonces hay muchas cosas, ¿verdad?, que se trabajan ahí. Pero lo que yo les quiero decir es que si cuando yo tenía 20 años, yo fui muchacho, mire hermano, yo me metí por todas esas montañas de Chiapas y todas esas montañas de Guerrero, allá en México, yo me metí en tantos lugares. Híjole hermano, usted tiene, lea mi historia del segundo libro, Resplandeciendo, al final, para que usted vea todo lo que yo viví en México. Entonces yo lo viví de juventud, cuando yo no tenía experiencia, cuando no tenía mucho conocimiento. No lo tengo todo el conocimiento ahora, pero considero que tengo un poquito más que cuando tenía 20 años. Aunque sea para cometer errores, pero ahora cometo más errores que antes. Lo que les quiero decir, que nuestra vida va creciendo y va avanzando. De manera que ahora es cuando más le tengo que poner pedal a este asunto. Y no solamente es un desafío para mí, también es un desafío para usted, porque después que ya usted y yo tenemos varios años en el Evangelio, es cuando más hábil nos debemos de ver. Debemos de ser. Es cuando más potente debemos de ser. Es cuando más evangelizador debemos de ser. Es cuando más santo tenemos que ser. Pero muchos cristianos, hermano, al final de este tiempo, en vez de ir creciendo, decrecen. Y ya tiene 25 o 30 años en el Evangelio, pero se comporta como un enano espiritual. Todavía es susceptible, todavía, hermano, tiene muchas carencias. Todavía, hermano, no se ha leído la Biblia completa.
Usted está serio, mire, usted está serio. Yo no vine a regañarle, vine a motivarle. Ahora es cuando más tenemos que ponerle el empeño a la obra de Dios. Porque ahora sabemos más que antes. Porque ahora comprendemos más que antes. Porque ahora estamos más maduros, pues. Ahora es cuando más tenemos que darle lo mejor al Señor, porque mi vida en todos estos procesos, en todos estos años ha mejorado. Bueno, hay que reflejarlo ahora. Pedro le escribe a esta iglesia. Ya Pedro es un anciano. Ahora es que Pedro tiene fuerza. Ya Pedro es un anciano, donde vamos a leer aquí. Es un anciano. Aquí es el año 65 después de Cristo. Ya es un anciano el hombre. Entonces vamos a leer las palabras de Pedro. Aquel que había traicionado a Cristo, usted va a ver cómo habla ahora. Porque en el trecho histórico, ay Dios mío, la vida tiene mucho para enseñar. Y hay que sacarle provecho el tiempo que Dios nos está proveyendo de gracia y de una gracia extra, porque algunos eruditos piensan que el tiempo ya se había acabado, pero Dios está dando un tiempo extra para darnos espacio a una mejor preparación para el encuentro con el Rey. Entonces Pedro, hermano, escribe esta palabra a unos hermanos que están sufriendo, que están siendo perseguidos en la historia. Los cristianos siempre hemos sido perseguidos. ¿Usted piensa que lo del virus fue porque es la empresa o que política o que quien está gobernando la Casa Blanca ahora mismo? No es tanto eso. Es acabar con el cristianismo. Aún dentro del contingente, las empresas volvieron a abrir. Las escuelas volvieron a abrir. Todo volvió a abrir. Pero no el 100% de las iglesias han vuelto a abrir. Yo no entiendo. Miren, está serio los hermanos. La gente regresó a su trabajo. Normalmente. Los niños regresaron a la escuela. Normalmente. Pero las iglesias. Pero yo no entiendo por qué la misma gente que viene a la iglesia son la misma gente que van al trabajo. ¿Por qué no vienen a la iglesia? Está serio. Mira. Ay, caramba. La iglesia está siendo atacada. Y la iglesia está siendo probada, pero la gente no está captando el mensaje. Entonces Pedro, hermano, escribe a la iglesia que fue perseguida en el primer siglo. Así que su mensaje de esperanza también es para nosotros. Condiciones diferentes, contexto histórico diferente, pero el ataque, aunque era diferente, es ataque. Entonces Pedro le escribe a esa iglesia y también las mismas palabras aplican para nuestra situación de desánimo, de preocupación, de incertidumbre, de miedo. También aplica para nosotros los cristianos. En esta época, en este contexto de lo que estamos viviendo, de este ataque sanitario. También aplica esa palabra. Vamos a leerla. Primera de Pedro. El capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Vamos a leer, porque casi nunca se lee el saludo, ¿verdad? De una carta de los apóstoles, pero en el saludo hay un tremendo mensaje. Capítulo 1, verso 1 y 2, dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, vea usted, Capadocia, Asia y Bitinia. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Porque yo estoy aquí en Nueva Orleans. Usted va a ver, permítame. Verso 2: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¡Wow! ¡Qué
palabra tan poderosa. Aquí hay dos palabritas, hermano, que parecen chiquitas, pero son muy grandes en su contexto histórico. Y Pedro menciona la palabra a los expatriados de la dispersión. Diga conmigo, expatriados. Diga conmigo, dispersión. Entonces, ¿a quién Pedro les está hablando? ¿A quién Pedro está dirigiendo su carta? Bueno, para saber eso se hace una investigación previa, que era lo que había en la mente del autor. Se hace una investigación aparte para ver cuál era el entorno del escritor y qué era lo que estaba pasando en ese contexto histórico. Bueno, déjenme explicarles rápido. Pedro le está hablando a los hermanos perseguidos por Roma. Pedro le está escribiendo una carta de esperanza, de motivo, de fe, de amor a los hermanos que estaban siendo perseguidos. Y los hermanos escondiéndose, hermanos. Escuche esto. Los hermanos escondiéndose. No porque fueran cobardes, hermanos. No. El Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles allá en Mateo 24, le dijo: cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada por ejército, huyan a los montes. Y en el año 70, cuando Vespasiano, hermano, envió al general Tito, su hijo, hermano, con más de 50,000 soldados de artillería pesada del imperio de Roma, arrasaron con Jerusalén, matando a miles de judíos. Los cristianos que habían recibido la enseñanza de Cristo agarraron la onda, como dicen en México, hermano, y antes de que sucediera, patita, ¿para qué te quiero? Vamos, huyan a los montes. Entonces el Señor le previno, pues. Para eso en Mateo 24, para prevernos, pues. Este es tan serio, miren. Entonces no es cobardía que los hermanos huyendo de la persecución de Roma. Yo fui a una iglesia, pastora, donde no permiten que los hermanos se enmascaren ahí. En serio, no sé si usted ha escuchado algo así. Pero en esa congregación, no, prohibido usar máscara. ¿Por qué? En su ideología. Porque según ellos, usted está negando la fe. Entonces yo le dije a ese siervo, entonces los hermanos cristianos del primer siglo huyeron y se metieron en las catacumbas y se metieron en la cueva huyendo del imperio romano y la implacable persecución. Entonces ellos estaban negando su fe. Entonces, porque Cristo le dijo a los discípulos, cuando ustedes vean a la ciudad de Jerusalén rodeada, huyan a los montes. Entonces ellos estaban negando su fe. No, nada de eso. Entonces hay que madurar algunos aspectos. De manera que si los hermanos se estaban escondiendo entre las cuevas por causa, hermano, querían librar sus vidas, querían librar a sus hijos. ¿Cuál es el problema? Que usted se ponga su mascarilla, hermano, para evitar su infección. Usted está muy serio, mire, usted está muy serio. ¿Cuál es el problema? Póngase su mascarilla, lávese las manos, tome sus medidas, no se preocupe, Dios está contigo, amén, pero tome sus medidas. Dios te guarda y usted se cuida. Dele la gloria al Señor. ¿Cuál es el problema, pues? Pero hay gente demasiado cerrada, pues. No se trata de negar la fe, se trata de tener precaución. No por el hecho de que yo vaya a viajar en mi carro y si yo veo que yo no tengo la llanta de refacción en el maletero y yo digo, no, ¿sabe qué? Yo no necesito eso, yo tengo fe. Permítame, se me ponchó la llanta, no se trata de tener fe o no tener fe. Necesito la refacción para resolver el problema y seguir el viaje. O sea que hay cosas, hermano, de sentido común. Hay cosas prácticas de responsabilidad o irresponsabilidad. No está en nuestras manos, hermano, el detener este contingente, pero está en mis manos de yo hacer todo lo posible por mantener mis medidas y evitar una situación. Amén. ¿Estamos aquí, hermano? Amén. Bueno, pero ese no es el tema.
Entonces Pedro, hermano, le escribe a los hermanos que están siendo perseguidos. Mira dónde se fueron. Son los dispersados, hermano. Son también expatriados. Usted y yo venimos a los Estados Unidos. No somos así, no tenemos aquí asilo político, hermano. Usted no está huyendo de los comunistas. Usted llegó aquí por sus propias piernas. Hermano, usted llegó aquí pensando que hay más oportunidades, va a luchar, va a salir adelante, su familia. Aleluya, gloria al Señor, amén. Mayores libertades, mejorar su calidad de vida, gloria al Señor. Qué bonito. Usted no es un expatriado en ese sentido. No, usted vino a esta patria por su voluntad. Pero los cristianos del primer siglo fueron expatriados, hermano, forzoso, obligatoriamente, porque no tenían de otra. Y se fueron a vivir a diferentes lugares, se dispersaron. Imagínense usted. Y aún dispersos, ellos sobrevivieron. Y gracias a que ellos permanecieron en la fe, y gracias a que ellos permanecieron con valor, hermano, y no se rajaron ante aquella persecución nefasta de parte del Imperio Romano, gracias a eso, la fe cristiana llegó hasta nuestro tiempo. Gloria al Señor. Entonces, imagínate tú, tu fe, tu fidelidad, tu valor espiritual, tu sentido de compromiso en el Evangelio, en el periodo de la gracia, y al final de esta época, hermano, imagínate tu fe hasta dónde va a trascender, porque si la fe de esos perseguidos del primer siglo trascendió hasta nosotros, ¿hasta dónde trascenderá la nuestra? Entonces, colócate como alguien importante en este punto de la historia. Gloria al Señor. ¿Están contentos, hermano? Pero hay más. Entonces Pedro le escribe a los hermanos expatriados, a los hermanos de la dispersión que viven en estos lugares que acabamos de leer. Algunos viven en Ponto. La carta fue leída a toda esa gente. La carta era llevada a una manera de tráfico ilegal. Así eran llevadas las cartas. Así como trafican las drogas hoy. Así. Porque el que lo agarraran con una carta de algún apóstol de Cristo era cuello. Entonces eso era, hermano, bajita la mano. Eso era así, con mucho cuidado. Y esta carta, hermano, llegó a diferentes hermanos para que recibieran un mensaje de esperanza. Llegó a los hermanos que estaban en Galacia. Llegó a los hermanos después que estaban en Capadocia. Allá se la leyeron y luego la llevaron a Asia. Y allá la leyeron y luego se la llevaron a Bitinia. Ay, hermano, usted la tiene con usted a todos los colores, a todos los tamaños, de todas las formas. Y a veces no la leemos, hermano. Qué barbaridad. Y Pedro le escribió a estos hermanos que estaban siendo perseguidos, que huyeron para mantenerse con vida. Hermanos míos, ¿cómo usted imagina la persecución del Imperio Romano hacia los cristianos? ¿Cómo usted la imagina? ¿Cómo la imagina usted? Se la voy a pintar así rapidito. Número uno, ¿sabe lo que hacía? Para burlarse de los cristianos. ¿Sabe lo que hacía Nerón? ¿Y sabe lo que hizo Domiciano? El peor de todos en el tiempo de Juan. ¿Sabe lo que hacían? Ellos decían, bueno, los cristianos dicen que son la luz del mundo, entonces que iluminen pues, agárrenlos. Y los amarraban a postes, hermano, en postes. Pero está hablando de 30,000, 35,000 cristianos, hermano, por toda la vía Apia que llegaba hasta Roma, que era la carretera principal de transiciones, hermano, comerciales y todo ese asunto. Y de lado a lado, miles de cristianos amarrados, hermano, y lo mojaban de petróleo y ¡fum! Candela, para que ahí estuvieran prendidos durante semanas. Y así entonces iluminaban toda la vía Apia hasta llegar a Roma. ¿Y sabe para qué hacía eso? Eran formas de tortura. Lo que Roma le estaba mandando un mensaje a todos. Así lo voy a hacer
al que no se someta, así le voy a hacer. Era la forma de una tortura psicológica para los demás. Número 2, yo le estaba contando cosas chiquitas, hay más. Las mujeres embarazadas, ellos dicen que su Señor fue concebido por el Espíritu Santo de una virgen. Ok, entonces pues que vamos a hacer lo que nazca de nuevo. Ábrale las vientres a las mujeres embarazadas. Ábrala, sácale la criatura y métale un gato vivo. Eso hacían con nuestras hermanas embarazadas para burlarse del cristianismo. Ellos dicen que Dios los protege. Ellos dicen que Dios está con ellos. Ellos proclaman de que un día Daniel fue librado de la boca de los leones. Métanlo de los coliseos delante de 25,000 personas narcisistas. Y allá sentado el César, viendo la desgracia y a sus víctimas cristianas, y lanzaban a los leones para devorar familias completas. A ver si Dios los cuida. Y a la gente, hermano, hoy llegó una gripe y están espantados. Usted está serio, usted se puso serio. Se acabó el culto, se puso serio. Quiero que usted comprenda a quién Pedro le está escribiendo. Y si estas palabras de confort espiritual, si estas palabras de ánimo, hermano, de esperanza, sirvieron como recurso para que aquel pueblo, en medio de aquella persecución, hermano, se mantuvieran en pie, en medio del comenzar del trecho de oscuridad, para que levantaran la antorcha y permanecieran firmes, yo creo sinceramente que esta misma palabra nos ayudará a nosotros a continuar por este estrecho hasta que Cristo venga, por encima de un virus, por encima de una guerra, por encima de una persecución. Vamos a levantar la antorcha del Evangelio, aleluya. Porque si ellos pudieron, nosotros también. ¿Qué sería más peligroso? ¿Que le suelten el león o que soltaron el COVID? ¿Cuál será más peligroso de los dos? ¿Cuál será peor? Porque por lo menos usted se puede decir, yo me puedo cuidar del COVID, pero ¿quién se cuida de un león? Ay, Señor. Ay, Señor, que Dios nos libre, hermano. Podemos librarnos, hermano, todavía del COVID, pero ¿quién se libraría que te amarren en un pote y te mojen completito de petróleo y después te metan candela? ¿Quién? Ve entonces lo que Pedro está diciendo. Ahora, vea cómo Pedro continúa su carta, para que los hermanos se animen en medio de aquel desastre, para que los hermanos se animen y continúen avanzando en fe, porque ese es el plan. Continúa avanzando, no se queden, no se estanquen, no se detengan. Y el mensaje continúa para nosotros, que esto no nos detenga, porque eso es lo que el diablo quiere. La iglesia cristiana, hermano, la fe cristiana ha recibido ataques de todas formas a través de 2000 años de historia. La Biblia hasta la han quemado varias veces, aquí la tenemos. Porque estamos caminando, aún a veces sin saberlo a su cantidad, estamos caminando en lo sobrenatural. Gloria al Señor. Dios está con su pueblo. Pero hay más. Vea esto lo que dicen las Sagradas Escrituras. Verso 3. Bendito el Padre y Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza. Ese es el centro del mensaje petrino de Pedro. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Vea qué interesante. ¿Qué fue lo que pasó? Que durante la persecución Roma le quitaba a los cristianos sus terrenos, sus derechos individuales. El imperio de Roma, hermano, se lo pisoteaba, aunque fueran ciudadanos romanos. Solo por el hecho de ser cristianos le quitaban sus derechos individuales. La cuna de la jurisprudencia, señores,
la cuna de la jurisprudencia, de la ley, de la justicia y el derecho. Roma le quitaba los derechos de ciudadanía por el hecho de ser cristiano. Dale gracias a Dios, hermano. Dale gracias a Dios, demos gracias a Dios. Que estamos en una nación que defiende los derechos. Démosle gracias a Dios, ¿verdad? En ese sentido, gracias a Dios. Si usted está a favor o en contra, yo le respeto el asunto, pero por lo menos si llega a quedar después de este problema electoral, hermano, pero tenemos un presidente ahí que defiende la fe cristiana. Gloria a Dios. Lo demás yo lo pongo a un lado, pero ese punto está bastante interesante. No estamos siendo perseguidos en esa manera frontal como sucedió con Roma, la cuna del derecho. Le quitaban sus libertades, hermano. Eso estaba terrible. ¿Cómo va a ser que Roma, la cuna de la jurisprudencia, la ley, la justicia y el derecho, le está haciendo eso a sus propios ciudadanos? ¿Por qué? Porque nada más eran cristianos. Porque lo miraban como un peligro para el Estado. Miren nada más. Y los cristianos predicando de la fe, del amor y la esperanza. Y Roma con miedo. Y ellos predicando del amor. Y Roma con miedo. ¿Pero y qué es esto? ¿Tan loco que? Era el diablo detrás de todo, hermano. El diablo, pues. ¿Y sabe qué interesante, hermano? Que las escrituras aquí, Pedro nos dice: ustedes renacieron para una esperanza viva. No importa que te quitaron tu propio derecho nacional. Es lo que Pedro le está diciendo, es el contexto. Es lo que hay en la mente de Pedro. No importa que ustedes estén sufriendo eso. Ustedes han renacido de nuevo ahora en el reino de Dios. Y la ciudadanía de ustedes está en los cielos. Miren nada más. Miren nada más, hermano. O sea, todo con el propósito que los cristianos se enfocaran en una esperanza que trasciende más allá de los acontecimientos terrenales. Con tal de que los cristianos retomaran fe por encima, hermano, de lo temporal, de lo terrenal y de lo que estaban viviendo en ese momento. Que miraran la esperanza del cielo como un lugar de habitación de mayor trascendencia. Aleluya, reservada para ellos y también reservado para ustedes. Gloria al Señor. No hay por qué temer. Nuestro Señor tiene control de toda situación. Ese es el mensaje central del apóstol Pedro a la iglesia, hermano. Y también es el mismo mensaje de esperanza para nosotros en este contexto que estamos viviendo. Pero mira lo que le dice Pedro en el verso 5. Vea cómo Pedro va desglosando su mensaje. Es una carta, señores. Es una carta que lleva un mensaje específico. Le dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. ¡Wow, hermano! ¿Cómo recibiría, pastora, esa gente esa palabra? Ustedes son guardados por el poder de Dios. Y mira que Pedro es contemporáneo de lo que están sufriendo. Él también está sufriendo lo mismo porque él también está siendo perseguido. Amén. Él también está siendo perseguido. No solamente los hermanos cristianos y él por ser apóstol, no. No, a él lo tienen en la mira para acabarlo. Es a él que también lo andan persiguiendo. Dice, somos guardados por el poder de Dios. No va a suceder más de lo que Dios permite. Y que nosotros hoy podemos decir lo mismo. Está este COVID ahí arrasando, está en el aire, contaminando aquí, contaminando allá. Yo tengo mis cuidados, pero somos guardados por el poder de Dios. Imagínense que podamos hablar así, hermano. Me voy de viaje, aleluya, hay riesgos en carretera, pero somos guardados por el poder de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Voy a tocar una puerta, no tengo empleo ahora mismo, pero vamos a tocar varias puertas, aleluya. Y una de ellas se va a abrir porque somos guardados por el poder de Dios. Gloria al Señor. Imagínense que caminemos en esta interpretación de fe. No, hermano, seríamos diferentes.
estaríamos brincando y saltando, aleluya, como decía el canto que cantaban nuestras hermanas, saltando, brincando, los muros caerán, gloria al Señor. Somos guardados por el poder de Dios. Ahora, pero vea esto, hermano. Vea usted esto. Vamos a ir, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 4, versos 17 a 18. Ahora veamos a Pablo hablando, porque Pablo es contemporáneo de Pedro. El mismo Pablo está siendo perseguido también. Perseguido por los judíos, porque los judíos no aceptan que Pablo está enseñando de que Jesús de Nazaret, que fue crucificado por los romanos, pero determinado por los judíos que Pablo es ahora, que fue Saulo de Tarso, está defendiendo la fe cristiana. Eso lo tenía como chile a los judíos y querían acabarlo. Y también Roma lo estaba persiguiendo, de manera que Roma fue que lo encarceló. Y toda la mayoría de cartas preciosas que nos mandó Pablo, hermano, gloria al Señor, fueron escritas bajo el yunque de la persecución. Ay, Dios mío, aleluya. Fueron escritas, hermano, bajo la prueba, desde una prisión. Allá los hermanos de Colosa, los hermanos de Filipenses, incluso la carta de Filipenses es la carta del gozo, porque siempre habla del gozo. Allá llegaron los hermanos a la prisión a consolar a Pablo. Hermanito Pablo, lo queremos mucho. Hermanito, estamos orando por usted. Allá lo iban a consolar. ¿Sabe qué? Eran ellos los que salían consolados. Gloria al Señor, porque era Pablo que los estaba motivando desde la prisión. Regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocijaos. Luego decía, porque yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. ¡Qué actitud! Aleluya. Dale la gloria al Señor. ¡Qué actitud, hermano! Imagínense que nosotros andemos en esa fe. Pero estos ejemplos fueron para nosotros. Ellos, hermano, allá en la era cristiana, el primer siglo de la era cristiana, ellos fueron la antorcha que iluminaron en su época. Y el Espíritu Santo los dirigió para inspirar sus escrituras, para que nos iluminaran y nos ayudaran a nosotros a cruzar este estrecho histórico y a vivir en victoria sobre cada circunstancia histórica que viviéramos, cada persecución que viviéramos, cada escasez que viviéramos, cada necesidad que viviéramos, hasta que se culmine el tiempo y seamos arrebatados con el Señor. Diga conmigo, Dios nos está ayudando a cruzar el estrecho. Y esto que estamos viviendo es parte de los acontecimientos de ese estrecho, pero que anteriormente nuestros hermanos vivieron cosas peores. Y ellos cruzaron en victoria. Vea lo que dice Pablo. Pablo está poderoso, hermano. Y Pablo era contemporáneo de Pedro. Ellos están en el mismo sentir, están viviendo la misma situación. 2 de Corintios, capítulo 4, versos 17 al 18. Vean lo que dice el apóstol San Pablo a la iglesia de Corintios. Pero no solo a la iglesia de Corintios, es una escritura inspirada por el Espíritu para la iglesia en todas sus diferentes épocas, incluyendo la nuestra y las que vendrán, si Cristo aún ha venido. Vean lo que dice el texto bíblico. Pensé que lo había lanzado, ¿no? Se fue. Bueno, vamos a buscarlo entonces en la Biblia. 2 de Corintios, gloria al Señor. 2 de Corintios, capítulo 4, versos 17 al 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ay, pero qué actitud, Dios mío, qué mentalidad. Permítame, hermano, qué nivel. Oye, ¿qué es lo que esta gente tenían en el corazón? Qué grosor de varilla, de sustentamiento espiritual tenían estos hombres. Ay, nuestros hermanitos de nuestra época, hermano, son de leche.
se diluyen de cualquier cosa. Se desaniman hasta que si el pastor no los saludó. Ay, hermano. Vea lo que Pablo está diciendo. Esta leve tribulación. Él es contemporáneo de Pedro. Eso es lo que está hablando. Vea cómo interpretan en el nivel de fe que viven. Leve. Óyeme, pero usted le llamaría leve que a la gente lo amarran en un bote, lo mojan de chapopote, es decir, de petróleo y lo queman, hermano. Usted le llama eso leve. Si usted y yo nos ponemos a pensar en la lógica, la realidad, es leve, hermano, que me metan en un coliseo para que la gente se burle de todos nosotros. Más de 25,000 gente viendo la sangre en el suelo y viendo un montón de leones acabándonos, hermano, y a sus niños también. Leve. Bueno, ¿y qué es lo que esta gente tiene? Es que están conectados con el cielo, hermano. Y mira todavía cómo le llaman. Leve tribulación. A nosotros nos llegó esto. A nosotros nos llegó esto. Este contingente sanitario. Hermano, y los cristianos lo están viendo, hermano, como la gran tribulación. Pero Pablo estaba viendo aquel acontecimiento como una leve tribulación. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Cómo tú ves este? Si nosotros lo vamos a conectar y madurar, que esto es momentáneo, porque Pablo lo veía leve, porque decía, esta leve, momentánea tribulación. ¿Sabe cuántos años duró la tribulación? ¿Sabe usted cuántos años duró la persecución de Roma hacia los cristianos? Para que te asuste, 265 años. Y Pablo le llama leve. Usted tan serio, mire los hermanos. Se van a deprimir los hermanos esta noche. Yo no vine a darte una clase, pero es importante que tú sepas esta historia. Te lo voy a explicar así de una manera gráfica para que tú agarres la idea. Es decir, el hijo fue perseguido. Un ejemplo. El papá fue perseguido. El abuelo, para que mire para atrás, fue perseguido. El bisabuelo fue perseguido. El tatarabuelo fue perseguido. El tatara abuelo fue perseguido. Es decir, Pablo murió y la persecución continuó. Pedro murió y la persecución siguió. Juan, el último apóstol del Señor, murió y la persecución continuó 165 años más, hasta que se detuvo con Constantino. Nosotros solamente llevamos con este contingente 7 meses. Usted está muy serio, hermano. Usted está serio. Yo le digo esto para que usted se motive, hermano. Gloria al Señor. Para que se anime, pues. Para que compare. Compara. Y te vas a dar cuenta, hermano, que nos vamos a quedar nosotros. Pero bien, hermano, diminutivo, chiquitito. No vamos a quedar y decimos, Señor, pero yo no estoy pasando nada. Esto es una leve tribulación. Vamos para adelante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor. Pero hay más. Vea usted nada más ahora lo que dice también el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 8, verso 18. Así que Pablo la llama leve tribulación. ¿Cómo deberíamos llamarle nosotros a esto? Deberíamos llamarle levísima tribulacioncita. ¿Cómo le llamaríamos? ¿En qué nivel de fe caminaba esa gente? Y ellos, hermanos, nos están enseñando cómo se vive el momento de dificultad. Eso es lo que están hablando. Eso es lo que están hablando aquí. Vea usted ahora lo que dice el apóstol San Pablo, contemporáneo de Pedro y de los hermanos expatriados, en Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 18, una palabra de gran bendición, hermano. Gloria al Señor. Yo voy a terminar con esto. Romanos 8, verso 18. Vea lo que dice.
Pues tengo por cierto, miren nada más cómo lo reafirma. Por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, tenga expectativas, pues, de que se va a manifestar una gloria, hermano, antes de que Cristo regrese. Hermano, vamos a ser impactados, hermano. Mire, hermano, vamos a recibir de parte de Dios una gloria tan grande. Tenga expectativas. Manténgase en oración. No deje de venir al culto. Gloria al Señor. Manténgase en la búsqueda, hermano. Porque Dios, hermano, va a responder y no va a dejar a su pueblo en vergüenza y humillado bajo este contingente. Vienen tiempos buenos para la iglesia del Señor. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor. Las aflicciones del tiempo presente no se comparan. Viene algo más glorioso que esta urgencia. Porque Dios siempre va por delante del enemigo. Gloria al Señor. Y Dios siempre ha de honrar a su pueblo. Santo sea el Señor. Ahora vea lo que dice la palabra del Señor. Ahí mismo, en Pedro, regresando ahora a Pedro para terminar. Vea lo que dice. Vamos a terminar aquí con esto. Verso 6 de primera de Pedro, vea lo que dice. En lo cual vosotros os alegráis. Oye, pero ¿cómo se van a alegrar? Pero es que ellos caminan en esa fe, pues. Ellos saben interpretar la vida. Ellos saben interpretar la experiencia en Dios. En la cual vosotros alegráis, aunque ahora, vea esto, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vean cómo Pedro interpreta aquel momento, hermano. Vean lo que Pedro le está transmitiendo a los hermanos perseguidos. Ustedes han sido guardados por el poder de Dios, en lo cual ustedes se alegran, aunque están viviendo esta aflicción. ¡Qué paradoja tan increíble! Es que están viviendo la vida de Jesucristo, hermano, que la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 12, dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo sufrió la cruz, menospreciando lo propio por el gozo puesto delante de Él. Es decir, el Señor estaba sufriendo la cruz y a la misma vez estaba gozando. ¿Gozando con qué? Gozando con el resultado que iba a traer sobre tu vida el sufrimiento de Él. Estaba sufriendo y se estaba gozando. Mira cómo se interpreta la vida de fe. Ahora viene Pedro y dice, Dios les guarda. Y porque Dios les guarda, qué paradójico, ustedes se alegran, aunque tengan que ser afligidos por un poco tiempo. Mira nada más cómo Pedro interpreta. Hermano, ese poco tiempo se extendió a 265 años. Mira, tan serio, hermano. Es que esa gente está conectada con la eternidad, hermano. Ellos 100 años, 200, 300, 400 años, hermano, lo ven como nada. Porque están conectados con la eternidad. No le tienen miedo al tiempo, no le tienen miedo a lo temporal, no le tienen miedo, hermano, a las circunstancias. Gente que está conectada con el cielo. Alabado sea Dios. No son supermanes, no son la mujer maravilla tampoco, no. Son seres humanos que aprendieron bajo el yunque. Aprendieron bajo presión del Señor Jesucristo, que se mantuvo en pie a pesar de toda la tortura que le hicieron. Ellos aprendieron eso de Él. Y nosotros entonces, hermano, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido todos estos años, hermano? Te voy a decir algo rápido para que lo guardes en tu corazón. Todo lo que tú aprendiste, no te lo olvides, no te olvides esto. Todo lo que tú aprendiste en tu tiempo de luz
Ponlo en práctica ahora, en este tiempo de tinieblas. Aleluya. Ahora es el momento preciso. Ahora, cuando las cosas marchan de peligro, ahora es el momento. Entonces Pedro le dice a los hermanos perseguidos: aunque tengamos que ser afligidos, si es necesario. Pero ¿por qué es necesario? ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que Pedro interpreta de la vida? ¿Qué es lo que interpreta Pedro de la vida espiritual? ¿Cómo que es necesario que seamos afligidos? Ay, hermano, aquí te lo dice el mismo Pedro. Aquí te lo dice Pedro. ¿Por qué es necesario? La iglesia tiene que madurar eso, hermano. Tiene que madurar esto la iglesia. Verso 7. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, para que sea sometida a prueba vuestra fe. Para eso es. Hermano, voy a terminar aquí. Hermanos míos, estamos siendo probados, hermano, créame, pero estamos siendo probados. Durante todo este tiempo de crisis, ¿sabe lo que ha venido a suceder? Lo que Cristo le dijo a Pedro en una ocasión, es que Pedro sabe lo que está hablando ya como hombre maduro. ¿Sabe qué, Pedro? Tú vas a ser zarandeado como a trigo. Que no falte tu fe para que avance. Pero yo he rogado que tu fe no falte. Pero tú vas a ser zarandeado como al trigo. Mire nada más que no le dijo, preste atención porque es importante lo que Cristo habla. No le dijo, tú vas a ser zarandeado como cizaña. Las cizañas merecen que los zarandeen, porque ellos zarandean a muchos. Pero Cristo le llamó a Pedro, aún a pesar en esa etapa de vida cristiana, de la vida de Pedro. Pedro era muy complicado, de carácter explosivo, de temperamento colérico, brusco, metiche, chismoso. Todo lo malo que usted puede pensar como era Pedro al principio de su llamada. Por eso le llamaron Petra, por eso le llamaron así, piedra, porque era un hombre tosco. Como era pescador, pues ahí gritaba y ahí se peleaba con la gente, y ahí, entonces forjó esa actitud. Pero ahora es un hombre nuevo, ha renacido de nuevo. Y entonces el Señor allá en Getsemaní le dijo, tú vas a ser zarandeado como a trigo. Es decir, que a pesar de las situaciones que estaba viviendo Pedro, a pesar de su mal temperamento, de su mal genio, de su mala actitud, y pone todos los peros que tú quieras, y tú tienes tus razones, aún así Cristo lo consideró trigo. Y Dios, a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestros desánimos, a pesar de la manera como somos y como nos hemos comportado en este contingente, que ha salido a relucir lo que realmente somos, aún así Dios nos ve como trigo. ¿Y sabe lo que está haciendo con muchos de nosotros que somos trigo? Nos están zarandeando. El COVID fue el zarandeo. ¿Y qué es zarandear? Zarandear es poner el trigo en una malla. ¿Para qué? Y mira, y lo hacen como a las 5 de la tarde cuando sopla el viento. Agarran el trigo, lo ponen ahí, lo sacuden, lo zarandean, lo mueven. Entonces cuando el viento sopla, se lleva la paja y queda trigo limpio. Entonces lo que Cristo le está diciendo,
Tú eres buen trigo, Pedro, pero tú tienes mucha paja. Entonces el zarandeo viene para quitártela. El Espíritu Santo de Dios es como el viento fresco que te va a soplar. El enemigo trajo este COVID, pero el Espíritu ahora, hermano, viene y utiliza aún las mismas malas circunstancias para soplarnos, para que se vaya la paja, para que quede el trigo limpio. Diga conmigo, yo soy trigo limpio. Yo supero el zarandeo. Aleluya, dale la gloria al Señor. Vamos a ser probados, hermano. La iglesia primitiva, la iglesia, hermano, del tiempo contemporáneo a Pedro, estaba siendo probada. Y dice, vuestra fe más preciosa que el oro. ¿Por qué? Porque al oro lo prueban. ¿Por qué Pedro hace la comparación de la fe con el oro? Ah, bueno, porque el oro cuando sale de las minas, sale todo rústico. Sale con tierra, sale con escoria. La única manera de quitar todo eso es metiéndole en el horno, caliente. Ay, santo el Señor. Entonces vamos a saber si es realmente oro, porque no se puede derretir, tiene que aguantar el calor. Entonces esto ha venido como un horno para probarnos. Pero ¿sabe qué, hermano? De aquí vamos a salir más pulido. Vamos a cruzar este trecho. Aleluya. Diga conmigo, mucha gente quiere ser oro, quiere ser diamante, pero no se dejan pulir. ¿Cuántos quieren ser bien pulidos, hermano?